Vamos a hablar a continuación con el doctor César Ruffinelli, quien es integrante del Consejo de la Magistratura, acerca de estos aplazos masivos de gente interesada en ocupar distintos cargos, ya sea en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en la Defensoría. ¿Cómo le va, doctor Ruffinelli? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación para participar. Estamos a las órdenes. Doctor, ¿es tan complicado el examen? Por eso estos aplazos masivos. Bueno, en realidad para poder hacer una explicación, ¿verdad?, sobre el tema, tenemos que recurrir necesariamente a un mecanismo previo, ¿verdad? Como ustedes saben, ¿verdad?, el Consejo de la Magistratura tiene un reglamento, un proceso de selección. Y ese reglamento, en ese proceso de selección, se exigen dos tipos de exámenes, ¿verdad? Un examen de conocimientos generales, sí, que tiene como eje específico la Constitución de la República del Paraguay. Solamente se estudia la Constitución en ese mecanismo. Una vez que uno aprobó el examen sobre la Constitución, ahí cada uno de los postulantes elige qué examen quiere rendir de acuerdo al cargo que se presenta. Ahora pueden ser fiscales, magistrados, jueces de paz, primera instancia, etcétera, y pueden ser también defensores públicos. Entonces cada uno elige un fuero: civil, laboral, niñez, tribunal de cuentas, y el Consejo de la Magistratura pone a disposición de los mismos unos ejes temáticos que se tienen que estudiar para poder rendir el examen. Todos estos exámenes tienen una escala del 70%, es decir, la escala que habitualmente tienen las universidades es de 60%, o sea, 2 es a partir de 60%. Sin embargo, para el Consejo de la Magistratura la escala es del 70%, es más elevada. Es decir, si nosotros tenemos un examen de 150 puntos, para aprobar el examen se requiere como por lo mínimo 105 puntos, ¿verdad? Entonces, el examen, todos los exámenes tienen el mismo mecanismo de medición, ¿verdad? Que se ha optado por las preguntas, por un examen de selección múltiple. Selección múltiple. Se optó por el sistema de selección múltiple porque es actualmente el mecanismo pedagógico más completo. Este mecanismo mide muchas habilidades cognitivas básicas, ¿verdad? Como por ejemplo conocer, comprender, aplicar, sintetizar, interpretar y fundamentalmente juzgar métodos y procedimientos. Entonces, el examen de selección múltiple, el postulante tiene una pregunta y 5 respuestas, pero solamente una de ellas es correcta, ¿verdad? O sea, es una prueba estructurada. Son 50 preguntas. Pero ¿existe sí o sí entre esas 5 opciones la respuesta correcta? ¿O también existe una opción de ninguna de las anteriores? No, ninguna de las anteriores está... No existe. Aconsejada utilizar, y no se utiliza. Para entender nomás, doctor, entonces la respuesta está en el examen. No es que tienen La respuesta... Sí. No, la respuesta, así como usted dice, está en el examen. Uno ahí tiene que conocer, comprender, aplicar los conocimientos que aprendió. Y aquí también hay una situación importante que tenemos que considerar. El Consejo de la Magistratura está evaluando a personas que ya son egresados universitarios, o sea, ya vienen de un proceso profesional de formación. Claro. Ahora, de hecho, el examen, hay que entender, es más exigente, ¿verdad? Claro. Como les dije, es de una escala del 70%, no es la escala normal. Sí. De 60%. Doctor, ¿todas las preguntas tienen el mismo valor en cuanto al puntaje que significa? Porque algunos hicieron 20 puntos, 20, 21 puntos. O sea, prácticamente no respondió pregunta correcta. Todos los exámenes tienen 50 preguntas. Todos los exámenes, cada pregunta vale 3 puntos. Todos los exámenes tienen un total de 150 puntos. Ese es el común general. Yo rindo un examen de civil y comercial, voy a tener 50 preguntas
con cada pregunta tiene 5 alternativas de respuesta y solamente una respuesta válida. Ahora, doctor, Todos los exámenes... Sí. doctor, ahora estuve conversando con gente que se postuló, que rindió, y decían algunos, las preguntas estaban mal formuladas y otros planteaban que el examen era para gente memorista, no para gente que vaya que recurra a la hermenéutica, a la interpretación de la ley. Bueno, yo respeto mucho la opinión de ellos, ¿verdad? Pero los exámenes están hechos por docentes de la escuela judicial y el examen está dirigido por el director de la escuela judicial. Los ejes temáticos del examen se hallan a disposición de las personas con mucho tiempo de anticipación, ¿verdad? Estos ejes temáticos ya estaban preparados desde hace más de un año, ¿verdad? Por otro lado, el postulante tiene la oportunidad de revisar su examen, ¿verdad? Nosotros le damos la oportunidad de que él revise nuevamente su respuesta, fundamente si cree que alguna pregunta no estuvo correctamente elaborada, entonces eso tiene la posibilidad de impugnar, vamos a decir, conforme los fundamentos expuestos. Una vez que ese proceso de revisión termina, se eleva a una comisión académica y la comisión académica nuevamente estudia y analiza conjuntamente con el docente elaborador del examen los fundamentos expuestos y ahí se quita una conclusión de que si fue correcto el examen, si hay que corregir algo, si hubo un error, ahora, doctor, etcétera. 439 se rindieron el examen de derecho penal, por ejemplo. Solo 19 alcanzaron el mínimo, alcanzaron el 105 o superaron ese monto, esa cifra. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a revertir? Porque van a plantear, de hecho, una reconsideración e incluso la anulación de estos exámenes. ¿Eso prosperaría? Bueno, tendría que pasar por la comisión académica, ¿verdad? Y la comisión académica se tiene que expedir acerca de esa posibilidad. Para que un examen se tenga que anular, acá lo que hay que tener en cuenta es que nosotros no le estamos enseñando a los que rindieron los temas que tienen que rendir, ¿verdad? Es distinto de una facultad, de una universidad donde hay una relación docente-estudiante, donde hay un proceso donde un docente le enseña y el estudiante tiene que aprender. Acá estamos ya frente a personas que ya son profesionales, ya han aprendido y vienen al Consejo de la Magistratura para demostrar sus conocimientos en un examen de habilidades cognitivas. Sí, porque hay jueces, hay fiscales que no alcanzaron el mínimo. Sí. Que hicieron 50 puntos, que hicieron de 40, 30 puntos. Y por eso justamente es lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Va a haber un proceso de revisión para ver incluso, ¿verdad? Por supuesto, si hubo equivocación por parte del docente elaborador o no, y eventualmente si se equivocó en uno o dos temas, esos temas van a ser anulados y se da el puntaje a favor de los postulantes. Pero anular un examen así, no, ¿verdad? No creo que sea posible. Bueno, pero también muestra el bajo nivel también de preparación de los postulantes, doctor. Bueno, y justamente el reglamento de selección indica que los que no aprobaron el examen no pueden formar parte de la externa. Y bueno, pero si en derecho penal de 439, 19 nomás alcanzaron el mínimo, no alcanzan para varias ternas. Sí. Y es una situación que habría que analizar, ¿verdad? Porque dentro de todo proceso de selección también tenemos la situación de que por ley, ¿verdad? Los magistrados que están concursando por su mismo cargo deben formar parte de la terna. Eso ya es una cuestión que escapa al Consejo de la Magistratura, es una cuestión ya que está prevista en la ley, ¿verdad? Los magistrados que concursan por su mismo cargo, por ley, deben integrar la terna. Esa ya es una situación que no pasa por el Consejo de la Magistratura, sino porque está previsto ya en la ley. Pero si yo soy juez y quiero ascender,
Sí o sí tengo que rendir. Sí, tiene que rendir, pero de acuerdo a lo establecido en la ley, igual integra la terna. Y ahí en ese caso, la Corte Suprema de Justicia tiene que decidir a quién le nombra de la terna. Ya el Consejo de la Magistratura no es el órgano que realiza el nombramiento, sino que hace el proceso de selección, ¿verdad? Y después ese proceso de selección se le entrega concluido a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, doctor, también llama la atención que nadie se acercó demasiado al punto máximo, ¿verdad? Porque de repente tenemos 2, 3, 8 que vos decís van a llegar, pero nadie se acercó demasiado a ese puntaje máximo. ¿Eso pasa también en años, o sea, o pasó en años anteriores? ¿Ya tuvimos una experiencia como esta o es excepcional esta presentación, estos exámenes en particular? Bueno, como les indico, ¿verdad? Este es un examen de selección, ¿verdad? Aquí se busca seleccionar de acuerdo a un proceso calificado, ¿verdad? En otro, si ustedes se fijan, ¿verdad? En algunos fueros, en lo civil y comercial, por ejemplo, varias personas obtuvieron puntaje sobre puntaje, también en fuero laboral, civil, en juez de paz. Pero en el penal lo que hay puntajes muy bajos. No, yo creo que no hay que generalizar, ¿verdad?, esta situación, sino que hay que mirar con ojos, vamos a decir, holísticos, ¿verdad? No es correcto decir que todos obtuvieron, sino que también hay que ponderar los otros exámenes. En los otros exámenes también hubo muy buen rendimiento, ¿verdad? Y como toda prueba, cualquier examen tiene su dificultad, ¿verdad? Acá lo que hay que decir es que es un examen, ¿verdad? Es un examen estructurado. Lo que se busca es atender los procesos cognitivos básicos sobre las competencias que debe tener en ese fuero específico que se tomó el examen. Doctor, muchas gracias por su tiempo. A ustedes, muchas gracias, a las órdenes. Hasta luego. César Rufinelli. Poco probable que se anulen los exámenes, dijo. No, pero sería injusto luego que se anulen los exámenes para aquellos que sí lograron, como dice el doctor, puntaje sobre puntaje o se acercaron bastante al promedio. Y esos cupos que faltan, bueno, probablemente se va a convocar a otro edicto, se van a convocar de vuelta. Bueno, Carlos Portillo, por ejemplo, es diputado, hizo 42 puntos nomás. Y tiene 7 títulos para él, ¿verdad? Y 7 títulos. Francisco Cabrera, fiscal de delitos económicos, hizo 78 nomás. Marino Méndez, juez de Ciudad del Este, 48 puntos. Lourdes Peña, jueza de sentencia, hizo 63. Bueno, tenemos que hacer la pausa, pero antes